que sabe que si tú te enfermas, el vecino, cualquiera te va a socorrer donde quiera que tú caigas, que sabe que nadie te puede atacar impunemente en la calle, porque usted va a recibir la ayuda de todo el que pase en ese momento por ahí. O sea, esa tranquilidad, eso es un logro, eso es una conquista de la Revolución Cubana. Eso ni soñarlo en ninguno de estos países. Una pregunta, y en la oficina de intereses, o sea, independientemente de ese que estaba pensando entrar en la historia y estaba disfrutando de todo ese plan que se iba a llevar a cabo, ellos no han realizado algún tipo de informe que sea objetivo. Ellos conocen perfectamente bien la realidad de Cuba. Ajá. Lo saben perfectamente bien. En el tipo de información que les daba a ellos, yo decía siempre la verdad. Yo nunca les dije una mentira. Yo hacía análisis de la situación cubana y les enviaba la verdad. Y eso me hacía muy creíble a los ojos de ellos, porque ellos saben que eso es verdad. O sea, ellos saben perfectamente que lo que yo estoy diciendo es real. Que no estás inventando para ganar datos reales. Incluso muchas veces me mandaron a investigar, o sea, a investigar a contrarrevolucionarios, a investigar a aquellos llamados periodistas independientes, porque ellos no le creían lo que estaba diciendo, porque los tipos estaban exagerando. Recuerdo una vez que vino una funcionaria americana y me dijo, oye, ahí hay un tipo que mandó una información que dice que él, por ser disidente, le negaron poner una vacuna a su hijo en la escuela. Y esa americana sabía que eso era mentira. Me dijo, no, eso en Cuba no pasa. Ajá. Porque en Cuba, cuando usted recibe atención médica, nadie le pregunta si usted es, nadie te pregunta eso. Y ellos sabían eso. Incluso ella vino y me dijo, mira, este hombre no se le puede creer nada, porque mira lo que me acaba de decir, que le negaron la vacuna a su hijo. O sea, que ellos saben perfectamente bien que eso no es así. Ellos conocen muy bien a Cuba. De ahí que cuando tú le dabas información, tenías que decir la verdad, porque si no, no te creían. Se decía poco creíble. Yo incluso manejé mucho con ellos cuando hablábamos. Yo estaba en contra del bloqueo, se lo dije, yo estoy en contra del bloqueo. Estoy en contra de la guerra económica contra Cuba. Eso es una política obsoleta. Ellos entendían eso perfectamente bien. Lo entendían perfectamente bien. Y conocen a Cuba muy bien. O sea, ellos saben exactamente lo que está pasando. Te encontrabas a veces con gente. Yo conocí a un veterano también, oficial de la CIA, que el hombre era fanático de Che. No. Sí. El hombre venía y me hablaba de Che. Ese hombre iba a Cuba y iba a ver a Che, a un monumento en Santa Clara, tipo, y se sabía páginas enteras del diario. Sí. Te la recitaba, yo no me la sabía, él se la sabía. Decía, día tal cosa, y yo decía, hombre, qué tipo, es increíble. Y un día me tiene tan cansado de eso ya, porque cada vez que el hombre venía a Cuba empezaba a hablarme bien de Fidel y decirme, que decía, este hombre está loco. Y un día le digo, venga chico, ¿cómo es posible que tú combatas a la revolución cubana? Hermano, no me hables más de eso, porque me molesta que tú hables también de Che. Pero mi papel de tipo de la CIA. Le digo, oye, pero ¿cómo tú puedes hacer eso? Y a la vez ser admirador del Che. Y dice, no confunda, una cosa son los sentimientos personales míos, otra cosa es mi trabajo. Aquello me sonaba aquellas películas de la mafia, que el tipo le decía, yo te mato, pero no es nada personal. No es nada personal. Estos son negocios, exacto, como decían ellos. Una pregunta, en este caso, ¿qué debilidades puedes ver tú en Latinoamérica? Con el caso, por ejemplo, de Bolivia. Bolivia tiene una tremenda sede de la USAID. Tremenda sede de la USAID. Sí, estamos hablando de años de penetración dentro de América Latina. Estamos hablando de años de trabajo. Todavía hay gente que me ha encontrado en debates que he tenido por ahí que me dicen, pero bueno, eso que tú dices no puede ser verdad porque la CIA es invencible. O sea, los tipos están viendo la CIA de las películas americanas. Yo tengo que recordarle entonces que esa CIA, esa agencia de inteligencia, ha sido derrotada una y otra vez en Cuba en estos 53 años. Sí, sí. O sea, que ha recibido la derrota desde Playa Girón hasta acá, y desde antes de Playa Girón, cuando planificaron la muerte de Fidel en plena Sierra Maestra, fueron derrotados. O sea, ha sido derrotada un montón de veces, incontables veces. Ha sido derrotada en cada uno de los atentados que prepararon a Fidel, que fueron casi 600. O sea, la historia de la derrota es tremenda. 658 creo que era. Exacto. Algo así, sí. Y entonces, pero estamos hablando de ese trabajo. Digo 658, creo que hay un documental sobre eso. Sí, hay unos 658 maneras de matar a Fidel. Entonces, pero estamos hablando de un continente que ha soportado una guerra cultural, una guerra contra su cultura, una guerra por implantar los valores de la cultura norteamericana, pero no solamente inculcar los valores de la cultura norteamericana, lo cual no estaría mal, pues está hablando de una cultura de manos. Yo creo que no debe ser cerrado a la cultura de ningún país, me refiero a la cultura del coloniaje, a la cultura de las transnacionales. Y además, de hacer sentirnos inferiores siempre toda la vida. Nos han educado en el sentimiento del gran americano, yo conocí a uno de ellos
por ponerte un ejemplo, que era un tipo extremadamente racista además. Y un día ayer me dice, no, tú eres español. Yo le digo, no, chico, soy cubano, ¿cómo que español? Yo no entendí de primera mano qué es lo que el hombre me estaba diciendo. Tú eres español, yo soy cubano. Hasta que me doy cuenta que me estaba elogiando. Era la categoría de blanco más alta que él podía darme. O sea, él me estaba haciendo un elogio. O sea, era la categoría de blanco más alta que él podía darme. Pero han bombardeado el país toda la vida con la imagen con México y la imagen del mexicano, borracho, que es pobre, poco inteligente. Sí, en las películas te colocan al latino como un ser bruto, torpe y dicharachero, irresponsable. Obligado a actos de delincuencia. Exacto. Siempre esa es la imagen que te dan. Incluso y hoy lo hacen con tremenda fuerza. Yo debatía con los estudiantes en La Habana una vez en esta proyección de películas que yo hacía, con uno de los seriales que se puso, era un serial que se llamaba 24 horas. Yo le decía, bueno, un serial hecho con todas las técnicas modernas de la realización, con excelentes actores y demás. Yo le explicaba, bueno, pero ¿qué hay atrás de ese serial? ¿Qué nos están vendiendo esa gente en ese serial? En primera, ese héroe del serial estaba justificando la tortura. Sí. En un momento que el gobierno de Bush estaba diciendo que había que torturar a la gente para sacar la información y que eso era justo, porque estaban primero los intereses estratégicos, los intereses nacionales de Estados Unidos, por encima de esas cosas. Y ese personaje, incluso te planteaban la tremenda disyuntiva de que muchas veces podía cometerse un atentado contra Estados Unidos porque no se torturaba a la gente, se te ponía en una situación parecida. ¿Y quiénes eran los malos en esa serie? O sea, los malos en esa serie eran los chinos, los malos en esa serie eran los venezolanos, los malos en esa historia eran los cubanos, y los malos en esa historia ya empezaban a hablar de los libios, aparecían los libios por ahí. Sí. Pero ahora sacaron otro, también un serial de acción muy atractivo, estaba viendo la sonología, y ahora cambiaron los malos. De alguna manera me encuentro con los malos ahí, o sea, hay dos malos que siguen estando ahí, o sea, Venezuela y Cuba siguen siendo los malos de la película en ese serial. Sí. Pero ahora de alguna manera me encuentro que los sirios están ahí. Sí. O sea, ahora los malos, los terroristas son los sirios y los iraníes. Entonces, ha sido ellos en eso dedican incontables recursos. Los seriales norteamericanos incluso influyen para cuando ellos necesitan determinada carrera profesional, incluso influyen en la población para llevarlos a hacer esa carrera. Por ejemplo, cuando estaban pasando las de medicina, sala de emergencia. ¿Va? Sala de emergencia, ¿ves? Te estaban pasando esa serie, era tratando de impulsar no solamente todos los valores, estos valores que son racistas, muchos de ellos, sino también llevar a la gente que estudiara medicina. Ellos te dirigen muy bien a la sociedad, no solamente en valores retrógrados, en valores en donde incluso te enseñan la famosa frase esa de perdedores y ganadores, losers and winners, sí. Te manejan muy bien esa tesis, el que no sale para adelante es un perdedor, el que sale para adelante es el ganador. Igualito te manejan allí a la sociedad para donde quieren ellos que vayan. No, y cuando tienen un objetivo de guerra, la primera arma que utilizan es Hollywood y la televisión. Después de allí viene efectivamente lo que es invasión, ejército, lo que venía explicando ahorita. ¿Quieren atacar Siria? Bueno, entonces ahora empiezan en todas las películas de acción y en todas las series de televisión de acción, el malo ya es un sirio, ¿no? Entonces empiezan a preparar a su propia población norteamericana mira, ves, los sirios son malos, por eso es que tenemos que atacarlos. Eso ha sido así históricamente, desde los rusos hasta ahorita. O sea, con el tremendo reto, que estábamos diciendo ahorita también dentro de eso, de que ellos controlan la mayoría de los medios de comunicación. Controlan la mayoría de las cosas que en Latinoamérica se ve. O sea, todo lo que llega a América Latina viene de allá, la mayor parte de las cosas. O son producidas o financiadas, producidas en esos países, pero financiadas, hechos incluso a partir de ese modelo que nos inunda por todas partes. La música que la gente escucha, que no siempre es la mejor, o sea, nos meten para acá, a veces son subproductos, por decirlo de alguna manera, de pésima calidad. Sí. Y en ese intento de banalizarnos, de convertirnos en gente que no piensa. Y eso yo creo que ahí la capacidad que pueda tener América para crear su propia, América Latina, para crear sus propios medios, para enfrentar esa avalancha terrible de productos, de subproductos,
está el tremendo reto de crear nuestros propios medios. No, y hay una cosa, nosotros estamos luchando contra medios que tienen 60 años. Exacto. Y esos medios durante 60 años te han estado creando un estilo de vida que es el que estás tratando de combatir ahorita, que romper con los paradigmas. Tú agarras y dices, ¿cómo hace para romper con todo eso allí? A veces nosotros acá empezamos por ejemplo, a explicar el caso del champú que dice que viene con vitamina E, y le explicamos aquí a la gente que eso es una estafa, que es mentira, porque la vitamina E, la única forma de que lo absorba una persona es tragándola, no echándosela en la piel ni tampoco lavándose el pelo, ¿verdad? O sea, tú romper con todos esos paradigmas es un trabajo tremendo, ¿no? Y no solamente estamos hablando de Venezuela, te estamos hablando de la misma Nicaragua, que pasó primero de su proceso revolucionario, pasó por un proceso capitalista fuertísimo que hace nuevamente llegar a Daniel Ortega a la presidencia. En el caso de Bolivia, que viene de tener una población, yo recuerdo una vez que le pregunté al presidente Evo, yo le decía, presidente, hasta la televisora del Estado lo ataca. Y me dice, no me importa, porque es que la mayoría de la gente aquí escucha la radio. Interesante. ¿Sí ven? Pero encontrarte, por ejemplo, con un Ecuador totalmente contrario a lo que es Bolivia. En Ecuador el ataque al presidente Rafael Correa sí era efectivo, porque no es igual que Bolivia. O sea, cómo enfrentarse a esos medios que son los que preparan también, son parte de esa preparación de plan de golpe de intervención. Porque se trata de una guerra en el campo de la axiología, en el campo de los valores, porque estábamos hablando ahorita. Ellos lograron vencer al proyecto socialista de Europa del Este sin disparar un tiro. O sea, cuando usted valora la fortaleza de la economía que todavía tenían esos países, el poder de sus ejércitos. O sea, si hubiera una pelea ahí entre una guerra que por supuesto nadie deseaba y que por suerte nunca ocurrió, entre esos dos grandes bloques militares, militar a militar, nadie sabía que podía haber sucedido ahí. Sin embargo, esos países se derrumbaron. Como bien definió Fidel una vez, Fidel es una frase que a mí me encanta cuando se refiere a la Unión Soviética, se desmerengaron. Sí. Se desmerengaron. Y aquello no se disparó un tiro ahí. Sí, pero ahora la guerra va en otro sentido. El Fidel lo decía cuando advertía sobre un ataque a Irán, desaparece esto, todo lo que... Sí, ahora sí. Ahora sí, simple, porque hay tanto armamento nuclear que desaparece la Tierra. Desaparece lo que nosotros conocemos ahora. Entonces, hay que estar claro que esa es una manera en que nos pueden derrotar, o sea, a través de los valores, a través de estas cosas. Y ellos lo hacen, yo decía ahorita, no por gusto, la CIA se funda y lo primero que la CIA va a hacer es organizar un gran evento internacional de creadores, que lo hicieron después del año 47. La CIA no solamente es un servicio especial de inteligencia, la CIA también fue creada para la guerra cultural. Okay. Y estamos hablando de una organización que tiene una vasta experiencia en esa guerra, que se enfrentó a ese socialismo europeo, que se enfrentó internamente en los Estados Unidos a todo el movimiento aquel de los derechos civiles, que se enfrentó a aquel tremendo movimiento estudiantil. Uno de estos oficiales de la CIA me dijo que había empezado su carrera por ahí, que era el experto desbaratando y creando movimientos juveniles y que él había participado en la destrucción de algunos de esos movimientos en la universidad, en Berkeley. Tú hablabas ahorita de los signos, que ellos le dan mucha importancia a los símbolos. O sea, en Berkeley, la plaza que hay en Berkeley, donde ocurrió la gran manifestación, donde se reunían los estudiantes, hoy no existe. Ellos construyeron un edificio ahí. Se borraron hasta la memoria de lo que ahí ocurrió. O sea, tú no la encuentras, tú llegas a Berkeley y dices, bueno, ¿dónde fue que ocurrieron aquellas cosas que se narran de los años 60? No, sencillamente no existen. Claro. O sea, ellos te dicen, cuando fallan los signos, que eso es un gran lema, vienen los bombarderos. Entonces ellos usan primero los símbolos, y si los símbolos me fallan, pues entonces yo envío los bombarderos. Oye, la segunda parte que era terrible. Que es la guerra. Pero ellos apuestan a Mickey Mouse y a los signos y a los símbolos de ellos, que es donde hicieron vulnerable al socialismo europeo. Los rusos se volvían locos con Mickey Mouse porque nunca lo habían visto. Y se volvían locos con la McDonald's, eso no lo pueden hacer contra Cuba. Porque los cubanos todavía hemos visto los muñequitos americanos, o sea, nosotros lo que vemos son muñequitos norteamericanos. Entonces, ¿cómo nos van a impresionar con símbolos de una cultura que además nosotros conocemos perfectamente bien? Exacto. Y esa es una fortaleza que nosotros tenemos, pero tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades y trabajar ahí en ese sentido, para cerrar la brecha a todo lo que puede entrar por ahí que nos pueda hacer daño.
Ok, muchas gracias Raúl Antonio Capote. Mira, quiero decirte algo. Nos escribieron el canciller Nicolás Maduro, está viendo el programa, el comandante está viendo el programa, y piden incluso que se repita el programa de día. Bueno. ¿Qué? Esa es una recomendación que hacemos. Por mi parte, encantado. Encantado, no, que se repita este programa. Sí, sí, sí. Encantado. Raúl Antonio Capote, escritor, profesor universitario, muchas gracias por estar acá con nosotros. Exactamente. Un abrazo a ustedes. Nos vamos, chao. Solar global.